Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24 Danza de hielo y fuego. Portada, Misore, vestida con un elaborado kimono, baila en pleno festival, sosteniendo pequeñas bengalas en las manos, disfrutando. Al fondo, Yukari y Lambo discuten en uno de los puestos, mientras que otro parece estar dirigido por Tsukune, quien nerviosamente le entrega un pequeño plato a Kurumu. Todo lo que Misore podía sentir en ese momento era frío. No era algo completamente nuevo, era una Yuki-onna, una criatura de hielo por naturaleza. No toleraba bien el calor y su temperamento general era lo que la mayoría llamaría frío como el hielo, con la ausencia de expresión facial o cambio de tono al hablar. Muchos la llamarían espeluznante en su cara, y a ella no le molestaba en absoluto. Era quien era. ¿Por qué iba a cambiarlo? ¿Por qué mentirse a sí misma y a los demás? Sin embargo, aunque el frío era parte de su naturaleza, contradictoriamente, su pasión era aún más intensa. Su amor fue un amor a primera vista, una conexión instantánea que la llevó a enamorarse profundamente. Y a pesar de todos sus esfuerzos, de todo su afán, solo se quemó. Era una lección que creía haber aprendido ya de su infancia y de su desastroso enamoramiento por su profesor a principios de año. Por eso creía que Tsukune era perfecto, un alma gentil, casi ingenua, que parecía tan cálida que, por un momento, creyó que a su lado dejaría de sentir ese frío insistente que la acompañó toda la vida. Fue un error. Honestamente no lo sabía, incluso ahora, mientras los tentáculos de su maestro amenazaban con aplastarla. Minutos antes, pensaba que él era igual que todos los demás, reticente a ver más allá de su apariencia gélida, creyéndola lo peor y sin darle la oportunidad de salir de su caparazón y mostrarse. ¿Por qué? Un sonido estrangulado escapó de ella mientras intentaba inútilmente liberarse del agarre del enorme tentáculo, la pregunta se le escapó mientras sentía que cuestionaba su propia existencia. Si era igual a todos, ¿por qué no la había abandonado aún? ¿Por qué intentaba luchar? ¿Por qué intentaba alcanzarla? Una parte romántica de ella quería creer que él sentía lo mismo, pero era incapaz de demostrárselo de la misma manera, y por eso lo hacía. Sin embargo, una parte más grande de ella, la que, irónicamente, se había quemado tantas veces, no se atrevía a creerlo. Sus forcejeos disminuyeron lentamente al darse cuenta de que no podía hacer nada más que quedarse allí, inútilmente. Incluso intentar usar sus poderes no sirvió de mucho, el agotamiento del día anterior le hacía casi imposible dominar al adulto, físicamente más fuerte. Sentía frío, un frío insoportable. Sin embargo, aunque el frío implacable se le colaba en el corazón, no podía evitar sentir esa simple chispa, una brasa moribunda que luchaba con todas sus fuerzas por sobrevivir. Ella se atrevió a tener esperanza. Se atrevió a creer en Tsukune. Carita horizontal de cansancio. El dolor era algo con lo que Tsukune se había familiarizado íntimamente para bien o para mal. Si no eran las nuevas y extrañas sesiones de tortura que Tsuna llamaba entrenamiento o ser usado como blanco de Yukari, entonces era el monstruo de la semana, como los llamaba Tsuna, intentando con todas sus fuerzas dejarlo inconsciente. O peor aún, en algunos casos. Se volvió tan malo y frecuente que tuvo que darle crédito a la teoría de que era una especie de imán para los problemas. O que el universo simplemente estaba en su contra. Y junto con esa familiaridad con el dolor, llegó la siempre útil habilidad de ignorarlo. Porque, contrariamente a lo que se creía, el modo de morir no lo bloqueaba. Sí, lo adormecía considerablemente, mataba todo instinto de supervivencia en su cuerpo, pero si sentía dolor, hasta el punto de que un golpe lo suficientemente fuerte podía sacarlo del modo de morir. Sin mencionar que lo sentiría todo después. Afortunadamente, tras semanas de ser explotado, disparado y electrocutado más allá de la tolerancia normal del cuerpo humano, le fue más fácil ignorar el dolor, incluso mientras enormes tentáculos intentaban golpearlo repetidamente contra el suelo, con tanta ferocidad que ya había varios agujeros con forma de Tsukune a su alrededor. Sin embargo, a pesar de todos esos golpes, su última voluntad permaneció intacta, con solo unos pocos gruñidos silenciosos que demostraban que sentía algo. No significaba que disfrutara siendo la uña humana del martillo de ese profesor loco. Para nada. Su espalda se estrelló contra el suelo, y el impulso lo impulsó a excavar un pequeño trozo en línea recta.
A pesar de pasar por algo que normalmente terminaba con huesos rotos, se levantó menos de un segundo después, con la voluntad agonizante brillando en su cabeza mientras observaba al kraken en el que se había convertido. Su primer impulso fue abalanzarse de nuevo, repetir la táctica de embestir y golpear con fuerza que ya había fallado varias veces. El recuerdo del sermón de Tsuna lo mantuvo en su sitio, apaciguando el furioso infierno que ardía en su pecho. El último testamento era la fuerza bruta en el sentido más estricto, le dijo. Inflexible, testarudo y predecible. La verdadera maestría del último testamento residía en subvertir ese instinto básico, en usarlo en lugar de ser usado por él. Bueno, no hay mejor momento que el presente, pensó distraídamente mientras algo parecido a un gruñido se formaba en su rostro. Y, posiblemente por primera vez en esta pelea, intentó reflexionar sobre ello. Su oponente era más grande, más fuerte y más rápido que él. Sin mencionar los muchos brazos y el alcance absurdo que le otorgaban, se sentía como un blanco fácil comparado con él. Su mirada se desvió ligeramente hacia la izquierda, hacia la segunda persona que complicaba las cosas. Shiryuki estaba atrapada en dos de esas cosas parecidas a pulpos, aferrándose con fuerza. Tras su forcejeo inicial por escapar, incluso la vida pareció abandonarla mientras simplemente miraba hacia adelante con una mirada vacía y desesperanzada. Como si se hubiera rendido. Era una mirada que detestaba en secreto. Era la misma que tenía cuando se dio cuenta de dónde estaba, un humano escondido entre monstruos sedientos de sangre. Moka y Tsuna, sus improbables amigos, lo sacaron de esa desesperación antes de que pudiera rendirse y huir. Algo de lo que aún no se arrepentía a pesar de todo lo sucedido desde entonces. No quería volver a ver a nadie cerca de él con esa mirada. Mentiría si dijera que él y la mujer de nieve eran amigos, no ahora, pero eso no cambiaba nada. Después de todo, fue un juramento hecho en su último testamento. No se doblegará y definitivamente no se romperá. Eso es todo lo que puedes hacer, una voz desinteresada y perezosa se burló de él, haciendo que Tsukune levantara la cabeza y mirara fijamente al rechazado hentai que era el profesor de educación física. Oku, o algo así, nunca supo bien el nombre del tipo, parecía aburrido. Su cuerpo, de cintura para abajo, se transformó por completo en un kraken, con muchas de sus extremidades extendidas aferrándose al acantilado como si fuera un mono. Shirayuki lo empujó y, sin darse cuenta, se desplomó por el acantilado, con dos de sus brazos alrededor de la chica de nieve. Sinceramente, no sabía qué pensar del chico antes de todo esto. No es que le prestara mucha atención a la educación física, aparte de intentar mantener la cabeza baja y sobrevivir. En muchas ocasiones, Tsuna incluso lo obligaba a saltársela, solo para que el adolescente lo sometiera a una nueva tortura e intentara no morir. Aún así, siempre había algo en el comportamiento del profesor que no le sentaba bien. Quizás fue algo instintivo, una especie de peligro desconocido. En cualquier caso, ya sabía que la mayoría de los profesores de ese lugar eran tan malos como los alumnos, si no peores, así que no le sorprendió. Aún así, llámalo anticuado o algo así, pero después de que ese hombre intentara abusar de Shirayuki, todo estaba perdido y él con gusto le daría un puñetazo en la cara. Con un gruñido, procedió a hacer exactamente eso mientras cargaba hacia adelante, con la voluntad agonizante ardiendo con una intensidad recién descubierta. El hombre pulpo apenas pareció amenazado, y con razón. Tsukune ya había intentado la embestida frontal una docena de veces, y siempre había sido repelido. Fiel a su estilo, una sola extremidad fue enviada descuidadamente con un golpe de barrido para frustrar la embestida número 13, igual que las demás. Solo que, esta vez, Tsukune recordó usar la cabeza. En su mente, no veía un tentáculo, sino un tronco enorme, suspendido de cuerdas y lanzado hacia él por un mentor sádico. Su cuerpo sabía qué hacer, incluso sin concentrarse conscientemente en ello. Se deslizó bajo el objeto que avanzaba a toda velocidad, empujando su cuerpo lo más cerca posible del suelo. Incluso entonces, sintió que la punta de su cabello evitó por poco una colisión frontal. Sin perder un instante, se levantó y continuó adelante, con los dientes apretados en señal de determinación. No fue el final. Su oponente era un monstruo adulto, no un simple estudiante de secundaria arrogante, y sin dudarlo, envió dos de sus extremidades más para derribarlo al suelo. Sin embargo, fueron esquivados de forma similar en el último momento, su cuerpo simplemente imitando los movimientos que usaba durante el entrenamiento.
jamás volvería a quejarse de los métodos demenciales de Tsuna. Se sentía invencible, ninguna de sus extremidades podía siquiera tocarlo, y en menos de un instante, estaba frente a su maestro con una sonrisa bestial. «Suelta a Shirayuki», gritó con todas sus fuerzas, envalentonado por su última voluntad. «No te metas en asuntos de adultos, niño pequeño», fue el rugido que recibió como respuesta cuando uno de los tentáculos restantes fue lanzado hacia él nuevamente. Estaba demasiado cerca para esquivarlo, sobre todo porque ya estaba en el aire, tras haber saltado para alcanzar a la joven atrapada. Intentar golpearlo también estaba descartado. Era más fuerte en modo última voluntad, pero sus botas anteriores dejaban claro que no podía superar a su maestro en fuerza. Entonces, la única opción que le quedaba era extremadamente simple. Si no podía esquivar ni parar, simplemente tenía que agarrarlo. El tentáculo se le estrelló en el abdomen con la velocidad y el peso de un camión pequeño, e incluso en su estado mejorado, Tsukune sintió un ligero crujido en las costillas. No quería imaginar cómo su cuerpo normal habría reaccionado al mismo ataque, incluso si hubiera tenido el lujo de reflexionar sobre tales pensamientos. Instintivamente, su cuerpo intentó encorvarse, intentando en vano proteger su abdomen gravemente magullado, y por una vez, no resistió el impulso. En cambio, se impulsó hacia adelante, permitiendo que sus brazos y piernas rodearan la extremidad afectada y la sujetaran con todas sus fuerzas. El tentáculo era incómodamente viscoso, a pesar de que el Yokai Kraken no había pisado ningún cuerpo de agua desde su aparición, lo que casi le hizo flaquear el agarre por lo resbaladizo que estaba. Además, era tan grande y grueso que apenas podía rodearlo con los brazos, y con su proximidad, Tsukune podía sentir perfectamente la gran cantidad de músculos que lo componían. Al final, sin embargo, se impuso y mantuvo la extremidad agarrada, con el mismo aspecto que un extraño koala abrazando una enorme masa muscular retorcida. Ahora venía lo difícil. Hubo un instante de silencio, y ambos combatientes se detuvieron. Uno miró con incredulidad, mientras que el otro mostró sorpresa, que poco a poco se transformó en incertidumbre, seguida de un horror mudo al comprenderlo. Quizás no lo pensó tanto como creía. ¿Qué crees que estás haciendo, mosca molesta?, gritó el yokai mayor mientras las venas latían en su frente, antes de, bastante predeciblemente, enviar su extremidad capturada al suelo, junto con Tsukune. Realmente no pensó bien esto. En menos de un instante, la idea se formó en su cabeza, el adolescente humano se estrelló contra el suelo, y la tierra se agrietó en pequeños pedazos bajo él. Al igual que su columna vertebral y la mayor parte de su interior, al menos así lo sintió Tsukune. Aún así, su agarre en el tentáculo y su modo de última voluntad se mantuvieron firmes. Como mínimo, su tolerancia al dolor era excepcional, incluso entre monstruos, por no hablar de los frágiles humanos. Agradeció y maldijo a Tsuna por igual por ello. «Eres un bichito persistente, ¿verdad?», le gruñó el hentai andante, enfadado por su insistencia. Eso o el tipo era simplemente una bola de ira por defecto. Cualquier respuesta vacilante o sarcástica que Tsukune pudiera tener guardada se perdió al sentirse impulsado de nuevo hacia arriba. No hacía falta ser un genio para saber que el maestro estaba a punto de intentar tirarlo al suelo tantas veces como fuera necesario para que se levantara. Tristemente, el joven agonizante usuario de voluntad solo podía esperar soportarlo hasta que se le ocurriera algo mejor. Justo antes de que él y la tierra pudieran reintroducirse, dos sonidos lo sorprendieron a él y a su oponente. El primero fue un grito femenino lejano y agudo, que curiosamente parecía gritar nada menos que su nombre, aunque más por preocupación que por ira. El segundo, sin embargo, les resultó mucho más familiar. Fue el sonido de un disparo. En comparación, la bala que impactó en su mano derecha fue apenas perceptible. Tsukune solo sintió una ligera picazón al flexionar los dedos por reflejo. La picazón se extendió desde el dorso de la mano hasta que le ardió por completo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de desprenderse de la extremidad debido a su distracción, su mano empezó a crecer. Sin embargo, decir que estaba creciendo era quedarse corto. Era como si alguien hubiera tomado un globo con forma de mano y hubiera empezado a inflarlo. En cuestión de segundos, su mano derecha era más grande que el resto de su cuerpo, y cada uno de sus dedos era más grueso que todo su torso. Y entonces, en estado de shock, agarró el tentáculo que estaba a punto de aplastarlo y lo agarró como si le fuera la vida en ello.
El grito que siguió, cuando su mano agrandada se cerró sobre la extremidad, casi lo hizo caer del susto. Peor aún, solo se escuchó después de un crujido espantoso que lo hizo palidecer de lo mal que sonó. Tsukune desconocía si los tentáculos de pulpo o algo similar tenían una estructura ósea adecuada, pero no cabía duda de que lo que su mano estaba pulverizando eran huesos o algo similar. Tan solo pensarlo hizo que su almuerzo intentara resurgir. Ni siquiera se dio cuenta de que había salido de su agonía hasta que ya estaba cayendo. Antes de que el pánico se apoderara de él, un par de brazos delgados lo rodearon, y un par de objetos sospechosamente suaves presionaron su espalda, y de repente, estaba subiendo en lugar de caer. Tsukune. Gracias a Dios que estás bien. La voz de Kurumu fue una grata sorpresa, y no solo por lo fuerte que se aferraba a él. O él a ella en este caso. Con la incorporación de Kurumu, ella resolvió uno de sus problemas actuales, la movilidad. Había una razón por la que las guerras se decidían en el pasado según la superioridad aérea. Kurumu, podría besarte ahora mismo. Fue lo que soltó, demasiado absorto en su alivio como para comprender la gravedad de lo que le decía a una súcubo, nada menos. Ni como su salvadora se sonrojó de forma impresionante al oírlo. No te detendría, respondió ella, sonando mucho más avergonzada de lo habitual, pero su abrazo se hizo más fuerte a su alrededor, como mínimo. Lo que pudiera haber dicho después se perdió, pues tuvo que servir a la derecha, esquivando otro tentáculo. Antes de que ella o Tsukune pudieran pensar en contrarrestarlo, se oyó otro disparo, y la cabeza del yokai pulpo se echó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo. Acaba de matar Tsuna a un profesor, exhaló Tsukune con miedo al comprender las implicaciones. Maltratar a un profesor era una cosa, se estaba volviendo una especie de tendencia después de todo, pero dispararle en la cabeza. Su preocupación disminuyó un poco cuando, en lugar de un chorro de sangre, solo una pequeña nube de polvo naranja brotó de la bala, y su maestro no parecía estar tan mal, aunque sí mucho más enojado. Conociendo a Tsuna, esperaba que hubiera algo más que algo tan simple. Mis ojos, gritó de repente el hombre pulpo, con el rostro contorsionado por la agonía mientras sus ojos se enrojecían tanto que uno esperaría que empezara a llorar sangre. ¿Qué me hicieron, mocosos?, preguntó mientras se revolvía a ciegas, sin dar en el blanco. Por suerte, Kurumu tuvo la previsión de alejarse un poco, fuera del alcance inmediato de los tentáculos. Solo había un problema. Shirayuki, gritó Tsukune en estado de shock al ver a la chica silenciosa y acosadora liberarse del agarre de su maestra, solo para que sus extremidades agitadas la arrojaran directamente al precipicio. Los ojos de la mujer de nieve apenas se abrieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que su figura desapareciera bajo el acantilado. No hacía falta ser un genio para ver que caía directamente al agua. Un entumecimiento inquietante se extendió por el corazón del joven humano. No se dio cuenta de que se soltó de Kurumu, ni de cuando sacó otra píldora de última voluntad. Solo sabía que estaba proclamando su última voluntad y corriendo hacia el acantilado como un loco. Desafortunadamente, sus gritos eran la luz perfecta para que el maestro ciego se concentrara, y ni un segundo después, tuvo que esquivar una masa de extremidades descoordinadas pero poderosas, lo que le impidió saltar tras Shirayuki. Era bastante frustrante cuando cada segundo podía cambiar el destino de Shirayuki. Sorprendentemente, antes de que pudiera expresar sus frustraciones, algo pasó volando junto a él, casi derribándolo. Negando con la cabeza, se sorprendió al ver a Kurumu volando hacia el acantilado, con alas de murciélago batiendo furiosamente como si su vida dependiera de ello, y con una mirada decidida en su rostro. Se veía realmente atractiva, aunque Tsukune fue lo suficientemente astuto como para guardarse ese pensamiento. El hecho de que su falda se subiera tanto que todos, e incluso su tío, pudieran ver sus bragas, tampoco lo expresó. Contrariamente a lo que se creía, al fin y al cabo, tenía algo de instinto de supervivencia. Concéntrate en el hentai rechazado, tengo a Shirayuki, gritó mientras desaparecía debajo del acantilado, con una extraña nota de mando en su voz que no hizo que Tsukune temblara levemente. De nada. Confiando en las palabras de la súcubo, respiró hondo y se giró para encarar al maestro, aún ciego, que seguía destrozando todo a su alrededor, sobre todo el suelo. Lo que sea que Tsuna le haya disparado debió de ser malo, pues podía ver lágrimas caer de los ojos cerrados del hombre, pero no contaba con que el efecto fuera permanente ni durara demasiado.
Esto significaba que era hora de dar un paso al frente, sin importar lo abrumadora que fuera la tarea, considerando su historial. Armándose de valor, la llama en su frente comenzó a arder con más fuerza, adquiriendo un color amarillo casi brillante, aunque él no lo notó. Estaba demasiado ocupado avanzando con una mirada salvaje, decidido a castigar al pervertido maestro por lo que le hizo a Shirayuki. Al fin y al cabo, ese era su juramento, hecho en su última voluntad. Carita horizontal de cansancio. Alejándose de la mira del francotirador, Tsuna emitió un murmullo pensativo mientras reflexionaba sobre los últimos acontecimientos. Que Kurumu intentara salvar a la joven mujer de hielo que ayer intentó hacerle daño era una sorpresa, sin duda. Aún así, era una buena sorpresa, pues disipaba las últimas dudas que tenía sobre su carácter. Ni siquiera necesitaba que Tsukune se lo pidiera o la impulsara a hacerlo. Ha recorrido un largo camino desde aquella niña egoísta obsesionada con los chicos que intentó hipnotizarlo. Y a Tsukune también. El hecho de que la llama de la voluntad agonizante en su frente cambiara para reflejar su naturaleza de fuego era una señal definitiva de crecimiento. Significaba que estaba adquiriendo mayor confianza en sí mismo y en el camino que debía seguir. Quizás, solo quizás, Tsukune pronto estaría listo para esa bala. Bueno, no era que tuvieran el lujo de tener mucho tiempo. Si lo que oía por ahí y lo que su intuición le decía, varios acontecimientos estaban a punto de ocurrir. Y sería hora de que Tsukune y los demás se las arreglaran solos, sin la protección de su ayuda desde las sombras. El sonido de las hojas al agitarse detrás le recordó que ya no estaba solo. Con un gesto de tristeza, intentó acallar sus pensamientos depresivos y esbozó una sonrisa relajada, dándose la vuelta y saludando a una sorprendida Moka. No estaba seguro de si su sorpresa se debía a que su intento de acercarse sigilosamente fracasó, al rifle de francotirador de gran calibre que tenía en las manos, o a que estaba de bastante buen humor, a pesar de que la pelea se desarrollaba casi al lado de ellos. Pensó que bien podrían ser los tres. Buenos días, Moka-san. ¿Qué tal estás en este día tan bonito? La saludó con una sonrisa radiante. Un poco más alegre de lo habitual, pero al encontrarse con un vampiro probablemente cabreado, dudaba que muchos lo criticaran. Tsuna, respondió ella con sencillez, sin su habitual alegría exuberante ni afecto. Tal como lo esperaba, la joven tenía un puchero de disgusto, con el cachorro que le había encargado la oficina de correos en una mano. A pesar de saber que el arma era tan pesada que le costaba incluso levantarla fuera de su modo de última voluntad, no mostró ningún esfuerzo al cargarla, como si llevara una rama pequeña, no un instrumento enorme y contundente. En momentos como estos, le recordaba que no necesitaba que su lado vampírico se revelara para ser aterrador. Eso y que tal vez tendría que recurrir a la ancestral tradición masculina de humillarse para evitar la ira de una mujer. Ninguna furia ha sido desdeñada por una mujer, y todo eso. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera comenzar a planear lanzarse a una dojeza impresionante, una vez más fue tomado por sorpresa cuando Moka simplemente dejó escapar un suspiro y toda la tensión desapareció. Gracias, dijo con una pequeña sonrisa casi invisible en su rostro. Por suerte, no lo estaba mirando, de lo contrario habría visto la sincera estupefacción en el rostro de Tsuna. Conociendo a las mujeres poderosas que conocía, estaba preparado para que lo regañaran por no ayudarla con el asunto del vampiro falso. O, mejor dicho, por meterse en sus asuntos sin que se lo pidiera e interferir. Quizás no fue la mejor idea usar a Lalo Bianchi como ejemplos de la mayoría de las mujeres. Es cierto que el número de mujeres con las que mantenía una relación cercana y regular era bastante reducido antes de su llegada a esta escuela. De repente, uno de los extraños comentarios de Haru sobre que su vida tenía todas las características de un manga BL adquirió un sentido aterrador. Que ahora pareciera ir en la dirección opuesta también fue una revelación para la que no estaba seguro de estar preparado. Bueno, probablemente ya era demasiado tarde para volver atrás. Mejor ver qué locura le esperaba al final del camino. No sé a qué te refieres, dijo después de un momento de vacilación, haciendo todo lo posible por olvidar su monumental crisis de la mediana edad tan rápido como apareció. El repentino impasse entre ellos se rompió de repente cuando la vampira empezó a reír. Su risa, como una campana, llenó el silencio que los rodeaba, iluminando casi visiblemente el bosque. Tras un momento de vacilación, aunque todavía algo confundido, Tsuna se unió a su risa, sintiendo como si parte del peso de sus hombros desapareciera.
Sus miradas se cruzaron, junto con la sensación de un tercer par de ojos desde su rosario, un entendimiento silencioso. La situación se formó porque ninguno de los dos se comunicaba, Moka no le pedía ayuda y Tsuna no intentaba ofrecerla, sin embargo, podría haber resultado mejor. No había nada que perdonar, como tampoco había nada que lamentar. Distraídamente, notó que la pelea de Tsukune finalmente había terminado, a juzgar por cómo se desvanecieron los sonidos de la batalla. No fue una gran sorpresa. Kotsubo-sensei, aunque físicamente fuerte, no tenía mucho más que ofrecer, su forma de monstruo solo tenía la ventaja de un mayor alcance y más extremidades. No estaba nada mal, pero en general no era nada del otro mundo. Simplemente se enfrentaron a algo peor. Si hubiera intentado luchar contra Tsukune en el agua, viendo que su forma monstruosa era, entre otras cosas, un pulpo enorme, el resultado habría sido radicalmente diferente. Habría tenido que recurrir a sí mismo o a la liberación de Moka para terminar la batalla. Sin embargo, ya sea por arrogancia o por pura estupidez, el maestro no intentó usar su ventaja territorial. Parece que ya lo han solucionado. Quizás sea hora de unirnos a ellos, dijo Tsuna encogiéndose de hombros con desgana mientras caminaba hacia el acantilado a paso lento. La verdad es que para un oponente tan básico como este, Tsukune tardó demasiado en ponerse en forma. Mejorar su entrenamiento de respuesta rápida debería ser suficiente, murmuró distraídamente, con una sonrisa burlona que habría provocado escalofríos. A pesar de eso, Moka lo miró, ignorando voluntariamente las ideas cada vez más dolorosas que murmuraba y simplemente rió. Saliendo de su aturdimiento por el entrenamiento de tortura, Tsuna la miró inquisitivamente. ¿De verdad te importan?, preguntó con un alegre murmullo. Con un giro en sus pasos, aún con su nueva arma en la mano, no esperó su respuesta, sino que corrió hacia adelante, dejando atrás a un desconcertado exmafioso. Su primer instinto fue negarlo. Afirmar que lo hacía por diversión o para su propia protección, pero esas excusas murieron rápidamente en sus labios. La mafia le enseñó a no mostrar debilidad, ya que sus rivales y enemigos la explotarían. Aunque al principio se unió a regañadientes, pronto tuvo que aprender el oficio, y era una de esas primeras reglas que uno debe aprender rápido o pagar por ello. Fue difícil alejarse de esa mentalidad, después de tanto tiempo en ella. Pero también fue prácticamente expulsado de los Mongola y, en cierto modo, exiliado de la mafia. Quizás por fin era hora de empezar a comportarse con más normalidad. Al menos para una cierta definición de normalidad, como lo demuestra su vida cotidiana. Supongo que realmente lo creo, murmuró para sí mismo con una pequeña y sincera sonrisa. Empezó a caminar tras Moka, pero se detuvo tras un solo paso, tensándose al sentir una mirada sobre él. Se giró lentamente, intentando detectar algo fuera de lo común, pero nada, salvo el suave movimiento de las hojas que lo saludaban. Por mucho que lo intentara, no veía a nadie, su intuición también se quedó en blanco. Quizás fue su paranoia, algo que Tsuna, con la madurez suficiente, admitió que solía tener problemas, pero una parte de él estaba convencida de que alguien lo observaba hacía un momento. Aunque cómo desaparecieron en el instante que tardó en darse la vuelta, sin dejar rastro, era otra historia. Decidiendo dejar el misterio para otro día, se dio la vuelta para alcanzar a Moka. Sin embargo, no bajó la guardia ni un instante. Después de todo, la sensación de las miradas juzgadoras sobre su espalda nunca se desvaneció, pero aún así eludió sus sentidos. Carita horizontal de cansancio. El entumecimiento no ha abandonado a Misore, a pesar de haber escapado de las garras de su torturador. Ni siquiera su derrota y la paliza que recibió fueron suficientes para despertarla, mientras la mujer de nieve permanecía inerte en el suelo, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Con el rabillo del ojo, pudo ver a la súcubo, Kurumu, intentando atrapar a Tsukune con su cuerpo, mientras el adolescente magullado y exhausto apenas se defendía de ella, mientras trataba de preservar al menos un poco de su modestia mientras permanecía de pie con nada más que su ropa interior. En cualquier otra circunstancia, podría haberse sonrojado al ver la figura desnuda de un hombre. Si bien no era excesivamente musculoso, Tsukune sí tenía cierta definición en su forma humana, nada de grasa innecesaria, pero una apariencia delgada que encajaba con su personalidad, por lo que ella veía. Un exterior suave que ocultaba el acero y el fuego debajo.
Apenas reaccionó cuando la chica vampiro del grupo se unió a ellos, su mirada se fijó en el cuerpo inconsciente de Kotsubo, quien había recuperado su forma humana tras quedar inconsciente por alguna razón. Mirando fijamente a su maestro, su torturador, un escalofrío la recorrió, abrazándose al recordar la sensación de sus brazos de pulpo aferrándose a ella con fuerza. Estaba familiarizada con los sentimientos de impotencia, asco y vergüenza que el contacto de un hombre le provocaba. Él, que jugaba con ella, traicionó su confianza y estaba empeñado en hacerla sufrir aún más. Sabía que era fuerte para ser una yokai, debería haber sido capaz de enfrentarse a él, quizá no derrotarlo por completo, pero al menos escapar. Sin embargo, no hizo nada de eso. Ella simplemente se quedó allí, esperando impotente. Como una muñeca. No se atrevía a mirar a Tsukune ni a los demás, pues no quería que la miraran, que la juzgaran. Por su debilidad, por su inacción o por sus acciones impulsadas por su amor por Tsukune. ¿Pero era realmente amor? Ya no estaba tan segura, no ahora, tras enfrentarse a su antigua obsesión, que intentaba usarla para su placer. ¿Era ella realmente diferente? Fueron sus artículos los que primero le llamaron la atención, sintiendo un alma gemela, sintiéndose fuera de lugar, pero intentando encontrarse a sí mismo. Intuyó que él podría comprender su soledad, compartirla e incluso ahuyentarla juntos. Así empezó todo. Sin embargo, al final, actuó todo lo contrario. Al ver que Tsukune ya formaba parte de un grupo cálido y amigable, intentó separarlo, ahuyentar a sus amigos, incluso agachándose para atacar a uno de ellos, con la esperanza de que su ausencia lo hiciera centrarse en ella. Para que ella fuera la única que importara, la única que lo poseyera. ¿Había alguna diferencia entre ella y el monstruo pervertido noqueado en el suelo? La comprensión le provocó otro escalofrío, acompañado de un sollozo silencioso que le recorrió el cuerpo con más fuerza que cualquier golpe físico. Quería discrepar consigo misma, pero no podía encontrar nada que lo contrarrestara. Una chaqueta abrigada que le caía sobre los hombros la sacó de sus pensamientos, la tela la envolvía como un abrazo. Su nariz percibió de inmediato un ligero aroma que le recordó a las brasas moribundas de una fogata, acompañado de un extraño y casi reconfortante aroma dulce. Al levantar la vista, sus ojos sorprendidos se encontraron con la mirada castaña de Sabada Tsunayoshi. El estudiante tenía una expresión neutra, sin revelar sus pensamientos. Vestía uniforme, sin chaqueta, que ella se dio cuenta tardíamente de que ya la rodeaba, y llevaba una pistola grande de cañón largo colgada del hombro. La llevaba con tanta facilidad que bien podría haber sido su mochila, actuando como si fuera algo normal y no un arma peligrosa. Misore abrió la boca, aunque no estaba segura de qué decir. Llorar, cuestionar qué hacía o pedir perdón. Quizás las tres cosas, quizás ninguna, en cualquier caso, se le ahogó en la garganta mientras Tsuna seguía mirándola fijamente, sin mover un solo músculo. No había juicio en sus ojos, ni miedo ni nada. Quizás lo más cercano a la comprensión que podía decir, pero ni siquiera eso le parecía que describía bien esa mirada. Normalmente, ella era la que ponía cara de póker y asustaba a los demás. Era desconcertante estar del otro lado ahora. Parecías fría, dijo tras un minuto entero mirándola fijamente, encogiéndose de hombros. Su tono era frío, aunque más por falta de emoción que por cualquier otra cosa. Su respuesta fue la mirada más seria que pudo ofrecer. Era una mujer de nieve, el frío corría por sus venas e incluso lo que para la mayoría era frío, para ella era calor. Si no fuera por su piruleta especial que le regulaba la temperatura, estaría hirviendo en ese momento. Una comisura de sus labios se curvó ligeramente mientras reprimió una sonrisa que amenazaba con asomarle, como si pudiera oír sus pensamientos y los encontrara divertidísimos. Por lo que sabía de él, sobre todo por rumores y observaciones, no estaba segura de que no fuera exactamente así. Hay otros tipos de frialdad además de la física. Ahora, sin duda, había una leve sonrisa burlona en él después de sus crípticas palabras. No es mucho, pero en mi experiencia, que la gente comparta su poca calidez ayuda. Antes de que pudiera pensar en alguna réplica a las extrañas palabras, él simplemente se metió las manos en los bolsillos y se alejó hacia el grupo de Tsukune, cuyas travesuras finalmente parecían haberse calmado. Dejó que Misore siguiera sumida en sus pensamientos. Sin embargo, dichos pensamientos decidieron permanecer obstinadamente en la enigmática adolescente, atormentándola con el misterio inherente que manejaba como capa.
Era confuso. De los amigos de Tsukune, él era uno que ella no podía leer en absoluto. Los demás eran honestos, directos y comprensivos, cuyas reacciones podía anticipar. No tanto con Tsuna. Era un hombre de contradicciones. Aunque exteriormente mostraba frialdad e indiferencia hacia el mundo, sus acciones transmitían una calidez cuidadosamente disimulada. Le importaba, pero casi temía demostrarlo, ocultándolo tras bromas e ideas de entrenamiento agotadoras. Sus ojos tenían un brillo calculador, pero por mucho que intentara simularlo, albergaba cierta ternura en su interior. Sin embargo, cuando llegaba el momento de luchar, sentía que todo su ser se transformaba. Mientras el fuego emanaba literalmente de su cuerpo, su mirada y sus acciones se volvieron frías y metódicas. Era cuidadoso, tenía el control y parecía siempre terminar las cosas con el mínimo esfuerzo. Tan cálido como era el fuego que emitía, el hombre que estaba detrás se volvió igualmente frío. Incluso su hielo era diferente de lo que uno esperaría. No hacía frío, al menos no tanto como cabría esperar. Más bien, se sentía como las mismas llamas que Tsuna blandía, solo que forzadas a la quietud y aparentemente a punto de liberarse. Caóticas, pero también controladas. Un hombre de hielo y fuego, que jamás mostró sus verdaderos pensamientos. A pesar de ello, Misora encontró su gesto anterior extrañamente reconfortante. Era un hombre realmente extraño. Pero quizá no fuera algo malo. Después de todo, lo normal estaba sobrevalorado entre los yokai. Carita horizontal de cansancio. Quiero morir. Tsukune gimió lastimosamente mientras arrastraba su cuerpo hacia adelante con dificultad. Aunque por fuera no parecía herido en absoluto, sentía como si todos sus músculos se hubieran desgarrado y luego se hubieran reconstruido sin cuidado. Era un dolor mucho mayor que el que le esperaba después de cualquiera de sus entrenamientos anteriores. Además de la sensación de que su alma intentaba escaparse por la boca, la sensación de letargo que se apoderaba de su cuerpo, la espalda encorvada y el rostro pálido, parecía un auténtico zombi. Al menos su ropa, una muda que empezó a llevar consigo para no tener que andar siempre en calzoncillos, estaba mucho más limpia y ordenada que la de la mayoría de los zombis. No ayudaba que Lambo disfrutara tanto pinchándolo en las costillas, los brazos y cualquier punto que alcanzara como un mono hiperactivo mientras bailaba a su alrededor, disfrutando de su sufrimiento. No era de extrañar, ya que tenía algún parentesco con Tsuna. Al menos eso creía. Sin duda, actuaba como un hermano menor arrogante y ninguno parecía apresurarse a explicar su relación. Eso, y cuando Tsuna ordenaba algo, lo que fuera, Lambo era el primero en responder sin dudarlo. Por supuesto, esto no importaba en su situación actual ni impedía que Lambo se burlara de él. Soltó un siseo cuando el último codazo de Lambo le causó un moretón particularmente doloroso justo debajo del hombro, un recordatorio de por qué juró no comer pulpo en su vida, para no tener que volver a luchar contra un tentáculo. Sus opacos ojos negros se volvieron hacia el vaquero burlón, quien parecía especialmente orgulloso de obtener una reacción suya. A Tsukune le faltaba la energía para fulminarlo con la mirada, e incluso en sus mejores momentos, no era un tipo muy intimidante, por lo que su mirada solo provocó otra risita en Lambo. ¿Podrías dejar de hacer eso? Si hubiera tenido más energía, sus palabras habrían salido más como un quejido, pero como estaban las cosas, apenas pudo murmurarlas. Desafortunadamente, ni Lambo ni el universo estaban de humor particularmente misericordioso. No. El joven se atrevió a sacarle la lengua, mientras seguía pinchándolo, esquivando con facilidad el codazo reaccionario de Tsukune. Eso te pasa por dejarme fuera de la diversión, explicó con un puchero. Por recomendación, o más bien por orden, de Tsuna, ninguno de los adolescentes les contó a sus amigos lo ocurrido esa mañana. Su razonamiento era que ya estaban involucrados en la paliza a un profesor rebelde, y ninguno necesitaba atención extra. Eso significaba mantener a sus compañeros y a la escuela en general lo más desinformados posible sin recurrir a medidas extremas. Cabe decir que Tsukune protestó en voz alta cuando el adolescente castaño ofreció en broma que el profesor pervertido desapareciera discretamente y las chicas lo apoyaron de inmediato. Ninguna quería ver la seriedad con la que hablaba Tsuna. Por la misma razón, los miembros más jóvenes también quedaron al margen. Ellos, sobre todo Lambo, tendían a emocionarse demasiado y la probabilidad de que revelaran el secreto era demasiado alta. Como era de esperar, no les gustó la decisión.
Como ni Lambo ni Yukari estaban dispuestos a acosar a Tsuna y, por alguna razón, ignoraban por completo a las chicas, el objetivo de sus esfuerzos por descubrir la verdad recayó en un desafortunado Tsukune. Dichos esfuerzos eran principalmente bromas dirigidas a él, sobre todo por Yukari, y directamente lo molestaban hasta la muerte, sobre todo por parte de Lambo. Lo triste era que estaba funcionando. Para colmo de males, Tsuna, con el apoyo de Moka, se oponía a que faltara a la escuela, a pesar de sus heridas, la mayoría de las cuales se curaron misteriosamente, y de su estado general de agotamiento. Le dijeron que solo tenía que aguantar. Tsukune habría tenido algunas palabras selectas para el adolescente de cabello castaño, pero le faltaba valentía y energía. Y él simplemente sabía que tendría que asumir un entrenamiento extra para su mejilla. Como si percibiera sus pensamientos, Tsuna levantó la vista de repente y sostuvo su mirada con una ceja levantada. Curiosamente, Tsuna parecía bastante distraído desde que terminaron las clases, sus ojos saltaban de un lado a otro, pero permanecía completamente relajado. Entonces, como si nada hubiera pasado, el exjefe de la mafia resopló divertido y le dio una suave palmadita en el hombro a Tsukune al pasar junto a él. A pesar de sus intenciones, el humano más normal del dúo emitió un gemido de dolor. No te preocupes. El entrenamiento de hoy se pospone, le dijo Tsuna con una sonrisa pícara, que en realidad no prometía nada bueno. Espera, ¿en serio?, preguntó Tsukune, el chico despistado, con tono esperanzado. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Claro. Solo que mañana tendremos que esforzarnos el doble. La sonrisa del adolescente castaño era pura dientes y prometía dolor. Ya tengo algunos métodos de entrenamiento nuevos que quiero probar contigo. Después de todo, no es buena idea hacer lo mismo todos los días, si no, podrías volverte complaciente. Así, Tsukune sintió que sus últimas ganas de vivir se desvanecían mientras gemía como un condenado a muerte. Por alguna razón, tanto Lambo como Yukari encontraron su expresión graciosa, y ambos empezaron a reírse y a darle codazos, saltando a su alrededor con picardía como gremlins. Moka, por otro lado, no disfrutaba tanto de su sufrimiento. En cambio, se giró hacia Tsuna, quien apenas disimulaba su diversión, y le lanzó su arma más letal, su puchero. Le gustara o no, el exmafioso apenas tenía defensa contra él. Claro, claro. Voy a ser más cuidadoso con Tsukune si sigue exhausto mañana, prometió con una risita displicente, levantando las manos en un gesto apaciguador, seguido de un susurro para sí mismo, demasiado bajo para que los demás lo oyeran. No es que vaya a sentir nada mañana. Moka, por desgracia, no se dejó distraer fácilmente. Emitió un sonido curioso e inclinó ligeramente la cabeza, con una pregunta silenciosa en sus ojos dirigida hacia él. Sin embargo, Tsuna no carecía de su propio repertorio de trucos, a saber, el acto tradicional y consagrado de distraer, al estilo bongola. En fin, parece que alguien viene a hablar, dijo de repente en voz más alta, señalando con el pulgar hacia atrás, hacia una franja oscura y amenazante del bosque que rodeaba el camino. Bueno, todo era oscuro y amenazante, pero esa parte en particular era más oscura y amenazante que el resto. Los demás se detuvieron al instante al oír su voz. Tsukune estaba arrodillado en el suelo, sujetando a Lambo, pero su pie izquierdo seguía atrapado en su boca. Yukari se aferraba a su cuello mientras Kurumu intentaba apartarla con fuerza, terminando en una pose ridícula. Todas las miradas se volvieron hacia el lugar que Tsuna indicó, con los cuerpos ligeramente tensos mientras se preparaban, pero para su gran sorpresa, literalmente no apareció nada. Nadie apareció, ninguna explosión, nada fuera de lo común. Entonces, la tensión se rompió cuando Yukari aflojó el agarre de Tsukune, lo que provocó que tanto ella como Kurumu cayeran hacia atrás con gritos infantiles. Los chicos cayeron hacia adelante en un montón desordenado, levantando una gran nube de polvo. Al disiparse la nube, Yukari y Lambo aparecieron con ojos desorbitados, mientras que los otros dos se levantaron con leves muecas. Tsuna, sé que te gustan tus payasadas exageradas, pero no creo que haya nadie más aquí fuera aparte de nosotros, le preguntó Moka, la única con el valor de interrogar directamente al exjefe de la mafia, mientras también miraba a su alrededor. No había movimiento entre los arbustos oscuros, ni siquiera el crujido de las hojas ni el sonido de animales. Aunque ninguno de los adolescentes recordaba haber visto vida animal en el bosque que rodeaba la escuela, probablemente era irrelevante.
Aún así, todo a su alrededor parecía muerto. Espéralo. A pesar de que no pasaba nada, Tsuna no parecía preocupado en lo más mínimo. Justo cuando la paciencia de los demás estaba a punto de agotarse, Tsukune finalmente divisó una figura que los observaba tímidamente desde detrás de un árbol. No parecían hostiles ni hicieron ningún movimiento repentino, incluso cuando los demás siguieron su mirada. La familiaridad le molestaba en la mente, pero no hizo clic hasta que la misteriosa figura dio un paso hacia ellos. Shirayuki-san, exclamó el humano más normal, parpadeando con estupefacta sorpresa. Era la acosadora mujer de nieve de la mañana. Todavía llevaba su versión modificada del uniforme escolar, que en realidad no se parecía en nada al resto de sus uniformes, con el pelo lila y una piruleta en la boca. Pero en ese momento, también era diferente. Su cabello, que le llegaba por debajo de los hombros y estaba desordenado, despeinado por todas partes, antes estaba cortado a la altura de los hombros, con un corte de punta que dejaba ver mejor su rostro y, sinceramente, le quedaba bien. El otro cambio fue su aspecto vacilante, casi tímido, al apenas dar un paso hacia ellos antes de detenerse y apartar la mirada con una expresión complicada. Tsukune definitivamente quedó en silencio y ni Lambo ni Yukari la habían encontrado antes, pero no era cierto para el resto de ellos. ¿Qué hace aquí?, preguntó Kurumu con una clara hostilidad en la voz mientras se transformaba en un instante. Alargó las uñas, asomó las alas y la cola, y se colocó inmediatamente frente a su destino uno, como para protegerlo de la doncella de hielo. Estaba claramente furiosa y lista para pelear, pero nadie podía pasar por alto su ligero escalofrío, como si recordara los sucesos del día anterior y el resfriado que casi la atrapó. A pesar de eso, se negó a rendirse. Moka, en claro contraste, parecía confundida y asustada, con la mirada fija en los demás, agarrando inútilmente su rosario. Finalmente, su mirada se posó en Tsuna, quien solo observaba en silencio, tan relajado como siempre. Quizás fuera su indiferencia o su confianza en él, pero fue suficiente para que se calmara, incluso mientras escuchaba a Aura quejarse de su nerviosismo. Shirayuki, en cambio, mantenía la mirada baja, con aspecto ligeramente avergonzado. Una de sus manos jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su camisa, mientras que la otra se apoyaba debajo del codo. Incluso llegó a dar un paso atrás y prepararse, como si esperara un golpe. Era muy diferente de la mujer literalmente fría que atacó a Kurumu. Tanto es así que, a pesar de toda su fanfarronería, la súcubo sintió de repente que estaba equivocada y bajó las uñas, adoptando una postura menos amenazante. Eso no significaba que estuviera completamente dispuesta a pasar por alto su experiencia con Shirayuki, ni que bajara la guardia. Al ver que la situación lentamente se acercaba a un punto muerto, Tsuna decidió romper el hielo metafórico alejándose del grupo y acercándose a la chica vacilante, desestimando casualmente las preocupaciones de sus amigos y manteniendo una sonrisa fácil en su rostro. La chica de cabello morado levantó la cabeza con vacilación y ambos se miraron un instante, sin decir nada. Entonces, como si hubiera encontrado lo que buscaba, Tsuna asintió para sí mismo y se hizo a un lado, prácticamente empujando a la chica hacia el resto del grupo. «Tsuna», preguntó Tsukune, mirando nerviosamente a Shirayuki, pidiéndole una explicación a su compañero y mentor. Pero el exmafioso señaló a la joven. Como si tomara ese movimiento como señal, Shirayuki respiró profundamente, preparándose mentalmente antes de inclinarse en una profunda reverencia. «Gracias por salvarme y lamento todo lo que hice». Sus palabras fueron apresuradas, pero sinceras. Aún así, pareció afectarle y empezó a inquietarse, incluso con la cabeza gacha. Sus acciones y actitud parecían haber dado un giro radical, comparadas con la chica acosadora, obsesionada y directa que conocieron al principio. La diferencia era tan marcada que al menos Kurumu empezó a dudar si no se enfrentaban a otra situación de moca externa/diagonal interna. Tsukune, por su parte, se sentía un poco inseguro. Era raro que alguien se disculpara con él, incluso allí, donde lo atacaban cada 2 días por alguna razón. No era nadie especial, al menos en el mundo humano. Nunca se metía en problemas ni situaciones dudosas donde él o alguno de los bandos tuvieran que disculparse tan formalmente, así que se sentía fuera de lugar. A pesar de eso, comprendió que las personas pueden cambiar y que no estaba mal dar segundas oportunidades. Justo cuando abrió la boca para responderle a Shirayuki, el momento se interrumpió de inmediato cuando Tsuna aplaudió con fuerza.
El humano castaño lo miró con una sonrisa cómplice, como si supiera exactamente lo que pensaba, antes de volverse para dirigirse a la doncella de nieve. En el breve instante en que apartaron la vista de ella, pareció que su coraje se desvaneció, obligándola a retroceder hasta la arboleda, escondiéndose hábilmente tras ella y asomando la cabeza como una aspirante a ninja. Curiosamente, en lugar de angustiarse o algo así, parecía más tranquila que antes, llegando incluso a dar un suspiro de satisfacción. Tsuna, en su estilo habitual, apenas reconoció la extraña situación antes de continuar. Bueno, todo es bueno si termina bien. El poder de la amistad y todo eso, dijo con indiferencia, sorprendiendo a los demás. No duden en pasar a entrenar mañana. Lo último lo dijo con una risa malvada que les provocó un escalofrío ominoso. Esto también incluía a Shirayuki, quien por su parte parecía más desconcertada que cualquier otra cosa. Kurumu fue la primera en salir de su shock, una hazaña no particularmente difícil considerando que tanto Tsukune como Lambo parecían estar pasando por un flashback traumático, y señaló con un dedo desconcertado a Tsuna. ¿Por qué ignoras lo que hizo así como así? Casi me mata de frío. Intentó seducir a Mitsukune, gritó al final, dejando claro cuál de las dos le parecía más ofensiva. O peor aún, hacer que nos expulsen, murmuró Yukari detrás de sus manos con una risita silenciosa, muy divertida por algo u otro. Tsuna, por su parte, permaneció impasible, mientras miraba fijamente a la súcubo hasta que ella, nerviosa, retrocedió, demasiado enfadada para acobardarse, pero aún sin el valor suficiente para seguir discutiendo. Solo entonces, se permitió poner los ojos en blanco. Para ser justos, si exigiéramos a todos que no intentaran hacernos daño previamente y o sedujeran a Tsukune, la mayoría de este grupo estaría fuera, les dijo con una pequeña sonrisa, disfrutando mientras la mayoría de ellos se removían inquietos bajo su mirada, incapaces de decir nada en su defensa. Kurumu intentó hipnotizar / seducir a Tsukune y Tsuna en un momento dado, además de su rencor y su breve pelea contra Moka. Yukari era un fastidio con sus bromas y su intento de conquistar a Moka, e incluso Moka tenía sus momentos de inseguridad, en los que olvidaba su enorme fuerza, además de ser un imán para los problemas. Lambo pasó la mayor parte de su infancia usando a Tsuna como blanco de práctica, ya fuera accidental o intencional. Y ahí estaba Jin. En fin. Pero eso es, quiero decir, Kurumu se tornó de un interesante tono rojo, más cercano al púrpura mientras balbuceaba. Sin embargo, no pudo ofrecer nada en contra para defenderse. Ni siquiera Tsukune, quien parecía estar a medio segundo de intentar intervenir, pudo encontrar algo. Sus vidas eran extrañas, pero eso parecía ser normal en la Academia Yokai. Digo, no es tan malo, continuó Tsuna alegremente al ver las caras largas de todos. Casi todos mis otros amigos, antes de esta escuela, intentaron matarme de verdad en algún momento. Así es como se desarrolla la camaradería. Estoy bastante seguro de que no es así, comentó Tsukune con un escalofrío, sin querer imaginar qué tipo de experiencias había pasado su amigo para llegar a esa conclusión. Lo peor era que parecía genuinamente confundido, como si no pudiera ver la falla en su lógica. Ambos eran humanos, pero era evidente cuál de los dos se dejó llevar por la locura de los yokai como pez en el agua. Oye, si no está roto, ¿para qué molestarse en arreglarlo? Tsukune sintió que sus hombros se hundían, aceptando ya que no habría forma de hacerle cambiar de opinión a Tsuna. No es que estuviera en contra de que Shirayuki se uniera a ellos, porque por mucho que le doliera, Tsuna tenía razón, pero era la cuestión de principios. No debía hablar de eso, era perfectamente normal, de sentido común. No lo fue. Al ver terminada la conversación, al menos por su parte, el ex capo de la mafia se volvió hacia la doncella de hielo, con una sonrisa aún más aguda. Curiosamente, en lugar de retroceder, ella simplemente se refugió en su escondite. Estoy deseando trabajar contigo, Shirayuki-san. Llámame Misore. Shirayuki, bueno, Misore dijo en un tono directo, a pesar del rubor que se negaba a desaparecer de su rostro. Entonces, como si el coraje que la había traído hasta allí simplemente se hubiera agotado, desapareció. Literalmente. Tsukune apenas parpadeó un instante y entonces, ni siquiera quedó rastro de la presencia de Misore. Con un profundo suspiro que lo hizo sentir mucho mayor, Tsukune decidió dejar de sorprenderse por la rareza de su vida.
Observando a Tsuna, quien parecía demasiado satisfecho, y la expresión aún estupefacta de los demás, comenzó a caminar hacia el dormitorio, con la intención de que su cuerpo cansado descansara lo que tanto necesitaba. Tenía la sensación de que no obtendría mucho en los próximos días. Carita horizontal de cansancio. ¿Cómo va el progreso de tu grupito favorito? Lo último que recuerdo es que son tus favoritos, no los míos. En una zona tranquila y desierta del recinto escolar, por cierto no muy lejos del acantilado donde Tsukune y sus amigos lucharon ese mismo día, se encontraba un pequeño claro oculto. Un remanso de paz y serenidad entre el terror y el miedo del mundo de los monstruos, parecía difícil de encontrar allí. Sin embargo, con su encanto, se negaba a cambiar, a doblegarse a la corriente. Bajo las ramas había dos individuos sentados, con una pequeña mesa entre ellos. A la sombra, no se veían sus rasgos, solo su silueta y forma los identificaban como posibles machos. Uno de ellos llevaba lo que parecía un traje caro, aunque lo llevaba más propio de un delincuente que de un auténtico caballero, mientras que el otro llevaba el uniforme masculino de la academia. Se sentaron relajados con un tablero de ajedrez entre ellos y, a primera vista, parecían dos jóvenes divirtiéndose un poco después de clases. En realidad, eran todo lo contrario. El primero en hablar fue el uniformado. Aunque joven, su voz era de barítono, profunda y controlada, pero con cierta fuerza. También poseía un carisma, hablando con una seguridad y confianza que muy pocos podían replicar. El otro, en contraste, era suave y sedoso, con un constante matiz divertido. Algunos lo llamarían casi perezoso, pero se parecía más a un depredador que jugueteaba con su presa y encontraba gran placer en ello. Las piezas se movieron, un caballo blanco derrotó a un alfil antes de ser sacrificado a la torre de un oponente. Permaneció allí un rato antes de reanudarse la conversación. Escuché que recientemente trataron con Kotsubo-sensei. ¿Ese abusador encubierto? Diría que mejor no, pero aparte de ser un estereotipo aburrido, ese tipo no era ni de lejos lo peor que nuestra hermosa escuela podía ofrecer. Estoy de acuerdo. Sin embargo, el club de periodismo que aborda los problemas visibles de la escuela ofrece una buena oportunidad para desviar la atención del director de la verdadera oscuridad. ¿Eso es todo? Dudo que un profesor corrupto o una docena de ellos realmente revuelvan el avispero. Al fin y al cabo, estamos hablando de monstruos. ¿Lo desapruebas? Creo que tu fascinación por Tsukune-chan y sus amigos es un poco extraña. Y empujar a unos cuantos huevos ligeramente malos hacia ellos es inútil. Y aburrido. Se hizo un firme énfasis en la última palabra. Como si aburrirse fuera el mayor pecado posible y debiera sufrir la muerte por ello. Admito que quizás sea un poco parcial. Como nuestros comienzos son tan similares, una parte de mí quiere ver si él y yo llegaremos a la misma conclusión. Incluso podría decir, quiero que me confirmen que tomé la decisión correcta. Eso, y que ya es hora de que nuestros amigos de la comisión se bajen de la silla. Ah, sí. Creí que tenías un buen negocio con esos tipos tan nerviosos. Nunca pensé que los venderías así. Por favor. El estudiante uniformado soltó una risa inusualmente oscura mientras se acomodaba las gafas, cuyos cristales brillaban amenazadoramente. Siempre fueron un medio para un fin y cumplieron su función. Nada más y nada menos. Ese sí que es el presidente despiadado que conozco, rió el otro con alegría, dejando de lado el juego de mesa y levantándose de la silla. Rompería la monotonía de los días por un minuto o dos. Supongo que alguien debería darles algunas pistas sobre la verdadera identidad de nuestro amigo. Si quieres, adelante. Aunque ya he dispuesto que uno de sus enemigos, derrotados regrese, clamando por su propia venganza. Oh, como era de esperar, te mueves rápido. Aunque, no te preocupa que el otro interfiera. ¿Sabada? Hasta ahora, no parecía dispuesto a intervenir, a menos que no tuviera otra alternativa. En realidad, es un factor impredecible. Podría ser un aliado útil o una molestia, y esto podría mostrarnos dónde acabará cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Trabajando en todos tus ángulos? Y yo que pensaba que estabas jugando para pasar el rato. Dicho esto, el hombre del traje soltó otra risa despreocupada antes de saludar perezosamente al otro y empezar a alejarse, no sin antes decir un último comentario.
Me preocupaba que con todos tus planes tan bien trazados, te volvieras aburrido, pero supongo que me equivoqué. Por supuesto. La sonrisa en el rostro del estudiante podría haber convertido a hombres endurecidos que gritaban a sus mamás mientras se agachaba y agarraba el rey del oponente, aplastándolo de un solo movimiento. Soy lo que esta escuela me hizo, después de todo. Las nubes se acumulaban en el cielo, la inevitable tormenta llegaba en cualquier momento. Una cosa era segura, se avecinaba un punto de inflexión.